¿Qué onda, puercas? ¿Están listos para conocer a la heroína que está causando revuelo? Porque vamos a hablar de Juno. Como saben, hemos podido probar a Juno este fin de semana, así que vamos empezando con su arma principal, la Mediblaster. Puercas, esto es una locura. Imagínense un arma que cura y daña al mismo tiempo como Ana. Es como si Mercy y Soldado 76 tuvieran un bebé, porque sí, Juno es Kidscan, no es un proyectil. O como si Ana y Baptiste se fusionaran al estilo de Dragon Ball. Esta belleza dispara en ráfagas de 12 balas y puede hacer hasta 84 de daño o curación por ráfaga. Pero ojo, porque tiene truco. Cuanto más lejos estés, menos efecto tiene. Es como el wifi de tu casa. Funciona genial de cerca, pero te alejas un poco y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa. Y aquí viene lo interesante. No puedes hacer headshots con esta arma. Así que todos ustedes francotiradores frustrados, que sé que no falla ni un tiro a la cabeza, pueden relajarse. Con Juno solo tienes que apuntar al cuerpo. Es como si el juego te dijera, tranquilo, no necesitas tener la puntería God que siempre tienes. Y un detalle que no sé si se fijaron, cuando apuntas a un enemigo, aparece una carita enojada en la mira, y cuando apuntas a un aliado, una carita feliz. Es como si tu arma tuviera emojis. ¿No les parece interesante este detalle de la skin? Me gustaría ver más skins con este tipo de estilos. Pero hablemos de números concretos. A corta distancia, cada bala hace 7 de daño, lo que significa que si logras conectar toda la ráfaga, harás 84 de daño. No está nada mal para un soporte, puedes curar, pero también puedes partirle la madre al que te moleste. Y en cuanto a la curación, funciona exactamente igual. 7 de curación por bala, 84 por ráfaga completa. Es como tener una mini fuente de salud en tus manos. Imaginen combinar esto con una nano de Ana. Eres como una manguera de curación con esteroides. Ahora, hablemos de sus botas espaciales. Te permiten hacer un doble salto. Es como Genji, pero con un estilo más fluido. Y si mantienes presionado el botón de salto, caes lentamente. Combina esto con su habilidad de deslizamiento y literalmente puedes tener un movimiento rápido pero en el aire. Y un dato curioso es que sus pasos hacen un sonido único. Así que si escuchas algo como esto, ya sabes quién anda cerca. Pero ojo, que esto también significa que los enemigos pueden oírte venir. Y como saben, puedes usar el doble salto para alcanzar lugares que normalmente requeriríamos un tanque o un DPS con movilidad vertical. Con Juno esto es muy cómodo. Además, la caída lenta te da un control increíble en el aire. Puedes ajustar tu trayectoria, esquivar habilidades enemigas o simplemente flotar ahí arriba burlándote del enemigo. Ahora, pasemos a su habilidad secundaria, los torpedos. Esto es como jugar a los misiles teledirigidos pero versión soporte. Se bloquean automáticamente los objetivos y automáticamente 75 de daño a los enemigos o 130 de curación a los aliados. Esta habilidad para mí es la más puerca de todas. Pero cuidado que si pierdes de vista el objetivo, los torpedos se pierden. Es como cuando le mandas un mensaje a tu crush y te deja en visto. Ya no hay vuelta atrás. Estos torpedos se van a la chingada en lugar de hacer su trabajo. Lo bueno es que tiene un alcance de 40 metros. Pero hablemos de la estrategia. Estos torpedos son perfectos para curar a ese DPS que siempre está fuera de posición. Ves a tu Tracer metida en problemas del otro lado del mapa, mandas un torpedo de curación, es como tener un control remoto para curar a tus aliados más suicidas. Y no olvidemos el potencial de daño. 75 de daño no es para que se pase desapercibido, especialmente si lo combinas con tu arma principal. Puedes lanzar los torpedos y luego rematar con tu Mediblaster. Es como ser un soporte y un DPS al mismo tiempo. Te recuerdo que te suscribas al canal si te está gustando el video. Y ahora, ¿qué me dicen de su Glide Boost? No puedes subir ni bajar, pero ¿quién necesita eso cuando puedes atravesar el mapa súper rápido? Combinas esto con su doble salto y prácticamente estás volando. Es como Echo, pero sin ser tan castroso para el equipo enemigo. Puedes usar esto para escapar de las ultimates enemigas, verás las caras de frustración cuando Eva lanza su bomba y tú simplemente te deslices rápido hacia una cobertura, o cuando Cassidy use su High Noon y tú te deslices detrás de una pared. Va a ser difícil de atrapar a este personaje con tanto movimiento y velocidad, pero el verdadero poder de esta habilidad está en cómo la combinas con el resto de su kit. ¿Qué tal si usas el Glide Boost para posicionarte, luego lanzas tus torpedos y rematas con tu Mediblaster? Es como ser un jet de combate, así, y también cura. Ahora viene lo bueno. El hiperanillo. Imagínense que pueden poner un impulsor y básicamente es eso. Lanzas este anillo y todos tus compañeros salen disparados con un aumento de velocidad. Lo mejor es que para Juno ni siquiera tienes que pasar por él para obtener el boost. Lucio, lo siento amigo, pero parece que empiezas a tener competencia. Y ojo que esto no es solo para el suelo. Puedes lanzarlo al aire y crear rutas de velocidades en el cielo. ¿Se imaginan combinar esto con una Pharah y Echo? Va a ser demasiado molesto. Pero el verdadero poder de esta habilidad está en cómo la usas estratégicamente. Necesitas que tu equipo llegue rápido al punto, usas el anillo de velocidad. ¿Quieres que tu Raker cargue como un tren bala? Usas tu anillo de velocidad. Las posibilidades son infinitas. Veremos qué más combos podremos hacer en la versión final de Juno.
Además, no olviden que el anillo dura como unos 8 segundos en el mapa. Pueden usarlo como bait, lanzándolo en un pasillo y el equipo enemigo esperará que pasen por ahí. Cuando lo hagan, tu equipo puede flanquear del otro lado. Y por último, pero no menos importante, su ultimate, el rayo orbital. Básicamente, un martillo del alma. No se crean, pero es tu propio satélite de curación y daño. Se mueve hacia adelante, cura a tus aliados y les da un boost de daño. Imaginen combinar esto con una ultimate de Genji o Soldado 76. Está muy fuerte en ese aspecto. Pero ojo que este rayo no es instantáneo. Se mueve lentamente, así que tienes que pensar bien dónde lo colocas y saber cuándo es el mejor momento para usarlo. Y no olviden que pueden usar esto de forma defensiva también. El equipo enemigo está empujando muy fuerte, pon tu rayo en el punto y conviértelo en una zona de muerte y curación al mismo tiempo. Es muy útil para defender el punto. Pero hablemos de números ahora. El rayo cura alrededor de 90 puntos de salud por segundo y aumenta el daño de tus aliados en un 35%. Eso significa que si tu soldado 76 normalmente hace 20 de daño por bala, ahora hará 27. No suena mucho, pero multiplica eso por su cadencia de fuego y bueno, digamos que tanquear ese daño está complicado. El único consejo que te puedo dar es que es mejor usar tu ultimate para zonear. Ahora hablemos de cómo usar a Juno en general. Juno es perfecta para empujar esos puntos difíciles. Su anillo de velocidad puede ayudar a todo el equipo a llegar rápido al punto, mientras que su habilidad de deslizamiento le permite posicionarse de forma rápida y segura. Combinar su ultimate con cualquier héroe en realidad es devastador. Como dijimos, imagina combinarla con un soldado 76, con Genji o Zarya con su gravitón. Es mucho daño y curación la que puedes causar. Y no olviden usar sus torpedos para curar a esos aliados molestos que siempre están fuera de posición. Yo sé que los soportes están cansados de ser niñeras de sus DPS suicidas, pero los torpedos te alivianan un poco el trabajo. Pero Juno no es solo para jugar ofensivamente con tu equipo. En defensa es igual de poderosa. Y tener tu Glide Boost para llegar rápidamente a aliados es una gran ventaja. Ahora, suscríbete al canal, dale like si te gustó el video y compártelo con tu amigo que aún no sabe cómo funciona Juno. Pero si lo tuyo es jugar DPS y utilizar a Tracer, te dejo esta guía súper completa para que mejores con Tracer en cualquier rango. Nos vemos en el próximo video, puercas.